salga en un momento del auditorio para que el jurado pueda comenzar. Como comentó el doctor Cuello, el título de esta tesis doctoral es esquemas de selección alternativos para algoritmos evolutivos multiobjetivos, y el contenido de esta presentación es el siguiente. Primero les voy a hablar de la descripción del proyecto, después les voy a mostrar nuestro trabajo de investigación y finalmente les voy a mostrar las contribuciones que logramos a partir de este trabajo. En el mundo en que vivimos existen varios problemas de optimización, los cuales involucran varias funciones objetivo. El detalle de estos problemas es que estas funciones objetivo están en conflicto. Por lo tanto, cuando queremos optimizarlo, cuando optimizamos una de ellas, deterioramos otra. Por lo tanto, en este tipo de problemas no obtenemos una única solución óptima, sino un conjunto de soluciones compromiso. Estos problemas son conocidos como problemas de optimización multiobjetivo y bueno, para abreviarlos, los conocemos como MOPS. Existen varias técnicas de programación matemática para resolver este tipo de problemas, sin embargo tienen varias limitantes. Por ejemplo, muchas veces requieren que las funciones objetivos sean continuas o que sean diferenciables, o por ejemplo tienen dificultades cuando el problema que queremos resolver tiene varios óptimos locales. Esto ha motivado el uso de algoritmos evolutivos. Formalmente, un MOP se define de la siguiente forma. Nosotros queremos encontrar X estrella, la cual optimice K funciones objetivos, y esta X estrella debe estar dentro de la región factible. Si nosotros asumimos problemas de minimización, entonces tenemos las siguientes definiciones. Decimos que un vector X domina un vector Y si, solo si, se cumple para todos los objetivos que f de X sea menor o igual que f de Y existe al menos un objetivo en el que f de X es estrictamente menor que f de Y. Decimos que un punto X estrella es un óptimo de Pareto si no existe otra solución dentro de la región factible X tal que X domine a X estrella. Decimos que un vector X domina débilmente a un vector Y si el vector X no es peor que el vector Y en todos los objetivos. Y decimos que un punto X estrella es un óptimo de Pareto débil si no existe otro punto X dentro de la región factible tal que f de X es estrictamente menor que f de X estrella para todos los objetivos. Y bueno, como les comentaba, cuando resolvemos este tipo de problemas no tenemos una única solución, sino un conjunto de soluciones, el cual es conocido como conjunto de óptimos de Pareto. Y bueno, estos se definen como todos los puntos X dentro de la región factible, tal que no exista otro punto Y que los domine. Y la imagen de este conjunto se conoce como frente de Pareto. En esta figura podemos ejemplificar los conceptos anteriores. La región que está con verde claro es nuestra región factible. Los puntos, tenemos tanto el espacio de las variables de decisión como el espacio de los objetivos. En este caso son dos funciones objetivo y dos variables de decisión. Los puntos que están en verde son puntos no dominados y conforman el conjunto óptimo de Pareto. Los puntos en amarillo son puntos dominados, lo cual quiere decir que alguno de los puntos verdes lo dominan, y el punto en rojo es un óptimo de Pareto débil. Otra cosa que podemos ver en esta figura es que si vemos el punto X y tomamos cualquier punto dentro de la región A que está con rojo, va a dominar este punto. Y si tomamos un punto dentro de la región B, cualquiera que sea, va a ser dominado por el punto X. Y bueno, cuando resolvemos este tipo de problemas, normalmente el frente de Pareto tiene un infinito de soluciones. Por lo tanto, cuando resolvemos este tipo de problemas, lo que hacemos es encontrar un frente de Pareto aproximado, el cual se define de la siguiente forma. Va a ser un subconjunto del espacio de los objetivos, tal que contiene vectores mutuamente no dominados. Esto quiere decir que si agarramos cualesquiera dos puntos Z1 y Z2 que estén en A, se debe cumplir que Z1 no debe dominar a Z2 y Z2 no debe dominar a Z1. Para medir la calidad de un frente de Pareto aproximado, normalmente se consideran las siguientes características. Primero, lo que queremos es acercarnos lo más
al frente de Pareto real. También queremos que las soluciones estén bien distribuidas a lo largo del frente y finalmente queremos obtener el mayor número posible de óptimos de Pareto. Para poder comparar los diferentes frentes de Pareto aproximados existen indicadores, los cuales son funciones que reciben como parámetro un frente de Pareto aproximado o un conjunto de ellos y se les asigna un valor real el cual mide ciertas características. Algunos ejemplos de indicadores unarios son los que podemos ver en la diapositiva. Algo importante es que Sitzler demostró que el único indicador unario que se conoce hasta el momento, que es Pareto Comply, es el indicador del hipervolumen. Esto quiere decir que si tenemos dos frentes de Pareto aproximados A y B y sabemos que A domina débilmente a B, entonces cuando calculamos el hipervolumen de A siempre va a ser mayor que el hipervolumen de B. Y bueno, una desventaja de este indicador es que su costo computacional es muy elevado. Estos son unos ejemplos de indicadores binarios y bueno, en este caso ambos son Pareto Comply. Como les mencioné al inicio, el uso de algoritmos evolutivos para resolver problemas de optimización multiobjetivo tienen varias ventajas sobre las técnicas de programación matemática. Estos son algunos ejemplos. Un MOEA nos permite generar diferentes elementos del frente de Pareto en una única ejecución, a diferencia de las técnicas de programación matemática que regularmente generan una única solución por ejecución. Además, son menos susceptibles a la forma y continuidad del frente de Pareto y requieren poca información para poder trabajar. Incluso nos permiten resolver problemas en los que la función objetivo son resultado de una simulación. Este es un bosquejo general de un algoritmo evolutivo multiobjetivo y como podemos observar es muy similar a un algoritmo evolutivo. La principal diferencia está en cómo asignamos la aptitud a los individuos, porque en este caso no consideramos una única función objetivo, sino un conjunto de ellas. Y bueno, también se ha demostrado que es necesario aplicar elitismo para que el algoritmo pueda converger. Algunas técnicas para asignar aptitud a los individuos en el contexto multiobjetivo son las siguientes. La primera es basada en criterios. En este caso, un individuo o un conjunto de individuos se seleccionan considerando únicamente una función objetivo. Así, bueno, un ejemplo de MOEA que utiliza este enfoque es el primer MOEA propuesto llamado Vega, el cual, si tenemos K funciones objetivo, este crea K subpoblaciones y cada subpoblación selecciona a sus individuos considerando una función objetivo. También existen los métodos basados en agregación. En este caso lo que hacen es combinar las funciones objetivo para obtener una única función, es decir, que convertimos el problema multiobjetivo en uno monoobjetivo. Tenemos los basados en preferencia, que lo que hacen es utilizar una relación de preferencia para inducir un orden parcial en las soluciones, y el que comúnmente se utiliza es la dominancia de Pareto. Finalmente tenemos los basados en indicadores. En este caso el MOEA lo que hace es optimizar el indicador que queramos y para esto asigna una aptitud a cada individuo dependiendo de qué tanto contribuya al indicador que estamos utilizando. Es decir, que también se puede ver como que convertimos el problema multiobjetivo en monoobjetivo. En este trabajo doctoral estudiamos a fondo los siguientes mecanismos de selección. El primero de ellos son los que comúnmente se utilizan, que son los basados en Pareto. Entonces, si tenemos un conjunto de soluciones, lo que hacemos es obtener las soluciones no dominadas y les asignamos un rango. En este caso son los puntos en verde y pertenecen al frente 1. Posteriormente, volvemos a obtener las soluciones no dominadas, pero sin considerar las del frente 1, y obtenemos las soluciones azules, las cuales pertenecen al frente 2, y así sucesivamente. Aunque esta es la técnica que comúnmente se utiliza para seleccionar, también tiene varias limitantes. Una de las principales es que no puede escalar cuando nosotros aumentamos el número de funciones objetivo. Esto se debe a que el número de soluciones no dominadas crece de manera rápida y por lo tanto no sabemos qué soluciones seleccionar. Y bueno, esto ha motivado el uso de que varios investigadores
investigadores estén trabajando en mecanismos de selección alternativos a la dominancia de Pareto. Una de las técnicas propuestas como alternativa es la función de aptitud Max-Zinip. Esta función tiene varias características interesantes. Por ejemplo, a partir de la aptitud nosotros podemos saber qué individuos son dominados y qué individuos son no dominados. También esta función penaliza el agrupamiento entre soluciones no dominadas y también, por ejemplo, la aptitud de las soluciones dominadas es una métrica de distancia hacia el frente no dominado. Y bueno, algo que nos causó inquietud es que esta función únicamente la habían utilizado para resolver problemas con dos objetivos y también ninguna de ellas utilizaba mecanismos de diversidad, bueno, para mejorar la diversidad, basados en que esta función penaliza el agrupamiento entre soluciones no dominadas. Sin embargo, más adelante vamos a ver que esto no necesariamente significa que podamos obtener soluciones bien distribuidas. Otro MOEA muy conocido, basado en descomposición, es MOEA-D. Este MOEA lo que hace es descomponer el problema en N subproblemas. Posteriormente utiliza un algoritmo evolutivo para resolverlos de manera simultánea. Una característica muy buena de este algoritmo es que su costo computacional es muy bajo. Y bueno, esto ha motivado, por ejemplo, que se use mucho para resolver problemas con varios objetivos. Sin embargo, tiene una desventaja muy importante y es que requiere de un conjunto de pesos convexos bien distribuidos para poder trabajar. Y el generar estos pesos no es fácil y cuando nosotros aumentamos el número de funciones objetivo, este problema se hace mucho más difícil. Finalmente, estudiamos otro MOEA basado en el indicador de hipervolumen. El más conocido es SMS-MOA. Y bueno, lo que hace es primero jerarquizar usando Pareto y posteriormente empieza a seleccionar de acuerdo a este rango, y cuando ya tiene que seleccionar dentro de un conjunto de individuos con el mismo rango, lo que hace es calcular la contribución de cada individuo al hipervolumen y elimina al individuo que menos contribuya. La principal desventaja de este MOEA es que utiliza el hipervolumen y esto es muy costoso. Y bueno, hace que este MOEA se vuelva impráctico para resolver problemas con varias funciones objetivo. Debido a estas desventajas, surgió la siguiente pregunta: si es posible proponer un nuevo mecanismo de selección que nos permita tener las siguientes características dentro de un MOEA: que requiera poca información para operar, que sea computacionalmente eficiente, que además nos permita encontrar frentes de Pareto aproximado que estén lo más cerca posible del frente de Pareto real y que además las soluciones estén bien distribuidas a lo largo del frente. Y bueno, también deseamos que sea escalable con respecto al número de funciones objetivo. Por lo tanto, al inicio de este trabajo, nuestro objetivo general fue poder diseñar técnicas de selección alternativas para poder resolver problemas con varios objetivos, y también queríamos estudiar estimadores de densidad en el contexto de muchos objetivos. Y bueno, nuestros objetivos específicos fue estudiar mecanismos de selección que no estuvieran basados en Pareto. A partir de este estudio, poder diseñar un nuevo mecanismo de selección, y lo mismo con los estimadores de densidad. Y bueno, nosotros íbamos a validar estas propuestas utilizando problemas de prueba estándar, al igual que indicadores estándar dentro de la literatura. Nuestro trabajo de investigación es el siguiente. Nosotros nos interesamos en el indicador de hipervolumen debido a que es el único indicador unario que es Pareto compliant. Y bueno, formalmente se define en la ecuación 2, donde A es un frente de Pareto aproximado y RF es un punto de referencia, y lo que hace el hipervolumen es obtener el tamaño del espacio dominado por los puntos que están en A. Por lo tanto, considera todos los puntos Y tales que esos Y son dominados por algún punto Z, donde Z está en A, y bueno, los puntos Y deben de dominar al punto de referencia Y ref. Este es un ejemplo. Los puntos en verdes conforman el frente de Pareto aproximado, el punto en rojo es nuestro punto de referencia, y entonces el hipervolumen es toda la región
dominada con verde claro, y entonces lo que quiere decir es que si nosotros tomamos un punto en esta región, siempre va a ser dominado por alguno de los puntos verdes. La contribución de un punto al hipervolumen se define como el tamaño del espacio que es únicamente dominado por este punto. En esta figura se puede ver mejor. La región en amarillo solamente es dominada por el punto X. Esto quiere decir que si nosotros quitamos a este punto X, vamos a perder esa región dominada. Como les había mencionado, existen varias propuestas de monedas basadas en hipervolumen. Sin embargo, lo que pudimos observar en este trabajo es que todas ellas utilizaban el mismo esquema de competencia, en el que a partir de un conjunto de soluciones con el mismo rango, si queremos eliminar una, debe calcular la contribución de todas estas soluciones para saber cuál es la que menos contribuye. Esto hace aún más ineficientes a estos MOEAs, ya que calcular el hipervolumen es una tarea costosa. Bueno, esto es lo que les mencionaba. Han habido varias propuestas para atacar este problema. Por ejemplo, algunos investigadores han propuesto disminuir la dimensionalidad del problema, otros han propuesto mejoras en el cálculo de la contribución. Por ejemplo, Emmerich y Fonseca propusieron un algoritmo que tiene tiempo logarítmico para calcular la contribución de todos los individuos en una dimensión igual a 3. Sin embargo, para más de 4 ya no funciona. El problema, incluso Brickman y Frederick demostraron que es un problema NP. Otros han propuesto que aproximemos la contribución al hipervolumen, y la principal desventaja de estos trabajos es que se pierde mucha calidad en las soluciones que se generan. En el 2009, algunos investigadores encontraron una propiedad muy interesante del hipervolumen llamada localidad. Esta se cumple para una dimensión igual a 2, y lo que nos dice es que si tenemos 3 puntos consecutivos, mover el punto del medio únicamente va a afectar la contribución de ese punto, y la contribución del resto de los puntos se queda fija. En esta figura lo podemos observar. Si movemos X2 entre X1 y X3, la contribución conjunta de los puntos en verde, que es la región en verde claro, se queda fija, y únicamente se ve afectada la contribución del punto amarillo. En un trabajo un año después, los mismos autores demuestran que esta propiedad solo se cumple para K igual a 2, y para K igual a 3 ya demuestran que la posición óptima de un punto de acuerdo al hipervolumen no va a estar determinada únicamente por 2 vecinos, sino ya debemos considerar un número mayor. A partir de esto, nosotros propusimos un nuevo mecanismo de selección, el cual considera esta propiedad, y nuestra idea es mejorar de manera local la contribución al hipervolumen. Entonces, lo que queremos es mover un punto dentro de su vecindario de tal forma que mejoremos su contribución. La ventaja de nuestro mecanismo de selección sobre el esquema tradicional de competencia utilizado en los modelos basados en hipervolumen es que únicamente requerimos calcular 3 contribuciones, no importa el tamaño de el número de soluciones no dominadas que estemos usando o que tengamos. Y bueno, como trabaja nuestro mecanismo de selección es de la siguiente forma. Si nosotros generamos un nuevo punto, en este caso es el punto en azul, nosotros queremos saber si es bueno dejarlo o no, y qué punto debe de sustituir. Entonces, lo que nosotros proponemos es primero identificar a su vecino más cercano. En este caso es el punto en amarillo, y lo que nosotros nos preguntamos es: si movemos el punto amarillo hacia la posición del punto azul, ¿mejoramos su contribución? Si es así, entonces lo vamos a sustituir. Cuando empezamos este trabajo, también pudimos notar que hay veces que se generan nuevos puntos en regiones poco pobladas. En ese caso no conviene eliminar al nuevo punto o a su vecino más cercano. Por esto propusimos seleccionar de manera aleatoria otro individuo. Y bueno, esto es bajo el supuesto de que si nosotros elegimos al azar un individuo, la probabilidad de que elijamos un individuo de zonas muy pobladas es mayor
a que elijamos un individuo a una región con pocos individuos. Entonces nuestro mecanismo al final queda de la siguiente forma: tenemos un punto nuevo, x new, encontramos a su vecino más cercano, elegimos uno aleatorio y vamos a eliminar al que tenga la menor contribución. En este caso es el punto en amarillo. Estos son unos ejemplos de un MOEA que utiliza nuestro mecanismo de selección. En la figura A no usamos al individuo aleatorio y vemos que no pudimos generar completamente el frente de Pareto y además la distribución no era muy buena. Sin embargo, en B, cuando ya usamos este individuo que se selecciona de manera aleatoria, ya pudimos generar todo el frente de Pareto y además las soluciones están mejor distribuidas. Una pregunta interesante que surgió a partir de este trabajo es ¿qué tantas veces nosotros eliminamos a la solución que se elige de manera aleatoria? Y bueno, aquí se muestran unos resultados para problemas con 3 objetivos y son interesantes ya que nos muestran que al inicio de la búsqueda se utiliza mucho al individuo aleatorio. Esto quiere decir que como al inicio apenas estamos explorando, puede que haya regiones que no habían sido exploradas y por lo tanto conviene dejar puntos en esas regiones y por eso es que se elimina más veces al individuo aleatorio. Sin embargo, conforme avanza la búsqueda, ya no se utiliza el individuo aleatorio y solamente se elimina ya sea al nuevo individuo o a su vecino más cercano. Esto quiere decir que se está explotando la propiedad de localidad del hipervolumen. Y bueno, algo interesante es que se prueba de manera experimental que la propiedad de localidad también se cumple para problemas con 3 objetivos. Y bueno, ¿por qué sigue funcionando nuestro mecanismo de selección si ya no únicamente 2 individuos determinan la posición óptima? Y la respuesta es que nuestro mecanismo de selección nunca quiere saber quién es el vecindario que va a determinar la posición óptima del punto. Realmente solamente buscamos a su vecino más cercano y hacemos la búsqueda en esa dirección, no nos importa el resto del vecindario, por eso es que sigue trabajando. Aquí solo voy a mostrar pocos resultados, pero se hizo un amplio estudio experimental. Y bueno, en este caso tenemos nuestro MOEA, incorporamos nuestro mecanismo de selección dentro de SMS-MOA y a este nuevo MOEA le llamamos ISMS-MOA, que es SMS-MOA mejorado. Lo comparamos con el SMS-MOA original y además también lo comparamos con una versión del SMS-MOA que aproxima la contribución al hipervolumen. Y lo que pudimos ver es que nuestro algoritmo es muy competitivo con respecto al algoritmo original, ya que obtiene resultados muy similares e incluso en más problemas gana nuestro ISMS-MOA. Y lo que podemos ver es que la versión que aproxima pierde mucha calidad en las soluciones. Aquí tenemos algunos frentes para algunos problemas que generaron estos 3 MOEAs. Y bueno, estas gráficas corresponden a la mediana de 30 ejecuciones independientes, considerando el hipervolumen. Lo que podemos ver es que la versión que aproxima pierde mucha calidad, sobre todo en la distribución. El SMS-MOA y nuestro ISMS-MOA prácticamente tienen la misma distribución. Y bueno, esto es muy bueno porque además nosotros logramos reducir el costo computacional. Por ejemplo, en el problema DTL7 con 5 objetivos, SMS-MOA consumió todo el tiempo permitido, que eran 4 horas. Nuestro ISMS-MOA solamente utilizó 768 segundos y además obtuvo un mejor resultado. Sin embargo, como les había mencionado, el calcular la contribución mínima al hipervolumen es un problema NP. Por lo tanto, aunque hayamos reducido el tiempo computacional, esto no es tampoco muy bueno, ya que sigue siendo impráctico para resolver problemas con varios objetivos, por ejemplo más de 7. Por esto nosotros decidimos estudiar técnicas que aproximan la contribución al hipervolumen, pero teníamos una hipótesis, la cual era que es mejor aproximar la contribución al hipervolumen utilizando nuestro esquema de competencia que aproximar en los esquemas de competencia tradicionales. Y bueno, esto principalmente por 2 razones. La primera de ellas es que como solamente calculamos 3 contribuciones,
podemos aumentar el número de muestras que se utilizan para aproximar y el tiempo no va a crecer de manera drástica. Y la otra es que como explotamos la propiedad de localidad, nosotros esperamos que la contribución del nuevo individuo y de su vecino más cercano sea diferente y por lo tanto podamos reducir el error cuando eliminamos al individuo. Estudiamos varias técnicas, por ejemplo, Ichibuchi propuso utilizar funciones de escalarización, las cuales nos permitan definir una distancia a partir de un punto de referencia R hacia el frente de Pareto aproximado. Ya que tiene todas estas distancias, calcula el promedio y así es como aproxima el hipervolumen. Otra técnica fue propuesta por Bader y Sitzler. En este caso ellos proponen asignar aptitud basados en el hipervolumen, pero no precisamente calculan la contribución al hipervolumen. Por ejemplo, si tenemos al individuo A, ¿cómo le asignan aptitud a ellos? De la siguiente forma: identifican la región que es, en verde, que está etiquetada con 1, y dicen, esta región es solamente dominada por el individuo A, por lo tanto le corresponde toda la región al individuo A. Sin embargo, si vemos este rectángulo, vemos que es dominado tanto por A como por B. Entonces ellos dicen, esta región solamente la mitad le corresponde al individuo A. Y si consideramos ahora este tercer rectángulo, vemos que es dominado por A, B y C, y por lo tanto dicen solamente un tercio de esta región se le atribuye a A. Y finalmente este rectángulo es dominado por A, B, C y D, y por lo tanto solo un cuarto de esta región le corresponde al individuo A. Y bueno, luego ellos aproximan el tamaño de estas regiones usando un método Monte Carlo. Finalmente estudiamos la propuesta de Brickman y Frederick, la cual trabaja de la siguiente forma. A partir del punto de referencia nosotros generamos una caja. Posteriormente vamos a generar soluciones de manera aleatoria que tengan una distribución uniforme y vamos a ver qué porcentaje de estas soluciones son únicamente dominadas por el punto al que queremos calcular su contribución. En este caso es el punto en rosa. Y bueno, en este caso son los puntos en amarillo. Ya que tenemos el porcentaje, como conocemos el tamaño de la caja, podemos aproximar la contribución. Además, ellos también proponen un método para recortar las cajas y así poder mejorar la aproximación. Sin embargo, bueno, se debe tener cuidado. Por ejemplo, si queremos calcular la contribución del individuo A, en la figura A, vamos a usar el punto de referencia YR y en principio generaríamos puntos aleatorios en esta caja en verde. Sin embargo, podemos ver que existe otro punto B, el cual cubre totalmente una región de la caja. Por lo tanto, nosotros podemos mover el punto de referencia hacia esta posición, que en este caso es YA, y entonces ya solamente hacer el muestreo en esta parte de la caja. Así se mejora la aproximación a la contribución al hipervolumen. Sin embargo, en B podemos ver que no se puede mover este punto de referencia, ya que aunque B cubre una parte de la caja, si nosotros lo movemos hacia acá, estamos perdiendo esta parte que tal vez solamente es dominada por el individuo A. Y bueno, hay varios estudios sobre este método de aproximación y debido a que tiene resultados muy buenos y además calcula contribuciones, que es lo que usa nuestro mecanismo de selección, decidimos utilizarlo dentro de nuestro mecanismo y de esta forma obtuvimos la versión ABI-SMSMOA, que es la que aproxima, y bueno, la comparamos nuevamente con ISMSMOA, con el SMSMOA original, además para poder validar nuestra hipótesis de que era mejor aproximar en nuestro mecanismo de selección que en el tradicional. Implementamos una versión del SMSMOA que aproxima las contribuciones utilizando la misma técnica que nuestro ABI-SMSMOA, y finalmente usamos una versión que utiliza la asignación de aptitud propuesta por Bader y Sitzler. Y bueno, de los resultados que obtuvimos, podemos ver que efectivamente nuestro ABI-SMSMOA logra superar a ABO-SMSMOA y también a HYPE-SMSMOA. Además, algo interesante es que ABI-SMSMOA obtiene resultados muy similares a ISMSMOA
lo cual significa que realmente estamos perdiendo aún menos calidad en las soluciones. Y bueno, estos son algunos resultados y estos son algunos frentes de Pareto. Como podemos ver, aunque ABI aproxima la contribución, de todas formas obtiene una distribución muy similar al SMS-MOA original. Y bueno, algunas conclusiones importantes de este trabajo es que ISMS-MOA es una buena alternativa para resolver problemas con varios objetivos, ya que obtiene resultados muy similares a los del SMS-MOA original, pero su costo computacional es mucho menor. Además, pudimos probar nuestra hipótesis de manera experimental de que es mejor aproximar utilizando el mecanismo de selección que nosotros proponemos. Y bueno, todo este trabajo están los resultados dentro de la tesis. Y bueno, otra cosa interesante es que nuestro ABI-SMS-MOA nos permite balancear la calidad de las soluciones y el tiempo que requerimos para generarlas. Por ejemplo, si nuestro limitante es el tiempo, podemos reducir el número de muestras que se utiliza para que este algoritmo se vuelva más rápido. Otra técnica que estudiamos fue la función de aptitud maximin, ya que también tenía varias características interesantes. Y bueno, esta es definida en la ecuación 4. Como podemos ver, bueno, la parte donde calcula el mínimo lo hace con respecto a las funciones objetivo y donde calcula el máximo lo hace con respecto a todos los individuos de la población. Y bueno, como podemos observar, si el individuo J domina al individuo I, significa que todas sus componentes son menores o iguales. Por lo tanto, aquí vamos a obtener, si el individuo J domina al individuo I, entonces vamos a obtener un valor mayor que 0, lo cual significa que J domina I. Si el individuo I domina al individuo J, entonces, como todos sus componentes son menores o iguales, vamos a obtener un valor menor que 0. Posteriormente, cuando calculamos el máximo, podemos ver que con que un individuo J domina I, cuando calculamos el máximo, vamos a obtener un valor positivo. Si ningún individuo domina I, entonces vamos a obtener un valor menor que 0. Por lo tanto, todas las soluciones con una aptitud menor que 0 son no dominadas y todas las soluciones con una aptitud mayor que 0 son dominadas. Como les mencioné en un inicio, esta función tiene varias características interesantes. Por ejemplo, penaliza el agrupamiento entre soluciones. Nosotros vemos en la figura A los individuos A, B y C, como son no dominados, tienen una aptitud negativa y además todos tienen la misma aptitud ya que están bien distribuidos. Si nosotros introducimos al individuo D, vemos que tanto el individuo B como el C y el mismo D ven afectada su aptitud ya que ellos ya se encuentran más cerca entre sí y bueno, el individuo A sigue conservando su aptitud. Otra característica importante que les mencioné es que la aptitud de los individuos dominados, en este caso los puntos en morado, es una métrica de distancia hacia el frente no dominado. Por ejemplo, si vemos al individuo F, vemos que su aptitud es una métrica de distancia hacia el individuo B. ¿Por qué es 0.5? Nosotros vemos que con respecto a F1, el individuo F está a 0.5 unidades del individuo B y con respecto a F2 está a 1 unidad. Sin embargo, si recordamos la definición de la función de aptitud maximin, lo que considera es el mínimo, por eso se queda con 0.5. Y bueno, esta función de aptitud fue incorporada a varios enfoques, por ejemplo, algoritmos genéticos, también optimizadores de cúmulo de partículas o optimizadores de colonia de hormigas. Sin embargo, lo que nosotros identificamos es que solamente resolvían problemas con dos objetivos. Ninguno de ellos usaba una técnica extra para mejorar la diversidad y además pudimos observar que tenían dificultades cuando se resolvían problemas en los que una de las funciones objetivo era más fácil de resolver. Y bueno, a partir de esto nos surgió la siguiente pregunta: ¿es mejor preferir individuos dominados débilmente que individuos dominados? Si utilizamos la función de aptitud maximin, preferiríamos al individuo A, que es débilmente dominado, sobre el individuo E. Sin embargo, esto no es bueno porque nos puede
provocar que se pierda diversidad y que el MOEA incluso solo converja a óptimos de Pareto débiles. Y este es un ejemplo, el problema Z de T2, donde f de 1 es mucho más fácil de optimizar para un MOEA que la función F2 y por lo tanto solamente obtiene óptimos de Pareto débiles. Y bueno, para resolver este problema lo que nosotros propusimos es incorporar una restricción, la cual nos dice que no podemos seleccionar un individuo que sea similar a un individuo ya seleccionado en el espacio de las funciones objetivo. Y bueno, al utilizar esta restricción nosotros pudimos generar el verdadero frente de Pareto para el problema Z de T2. Y bueno, otra cosa que les comentaba es que la función de aptitud maximin penaliza el agrupamiento entre soluciones, sin embargo esto no implica que podamos seleccionar soluciones bien distribuidas. Por ejemplo, en este caso, tanto B como C como D tienen la misma aptitud, por lo tanto no sabemos cuál es el mejor individuo a seleccionar. Y bueno, para resolver o atacar esta desventaja, nosotros hicimos tres propuestas. Una es basada en clustering, otra en distancias euclidianas y finalmente una que utiliza el indicador del hipervolumen. Como funcionan estas técnicas es de la siguiente forma. Si nosotros queremos seleccionar P individuos, lo que hacemos es asignar aptitud con la función maximin. Posteriormente vamos a seleccionar a los P mejores individuos de acuerdo a esta aptitud y estos van a ser los centros iniciales de los clústeres. En este caso, por ejemplo, queremos seleccionar dos individuos, entonces A y B van a ser los centros iniciales. Hacemos clustering y obtenemos dos grupos, el primero contiene A, el segundo a B, C y D. Posteriormente recalculamos los centros de los clústeres y elegimos al individuo que esté más cerca del centro del clúster. Por lo tanto, elegiríamos a A y a C. Con esta técnica logramos mejorar los resultados a que si solamente utilizáramos la función de aptitud maximin. Sin embargo, seguimos obteniendo frentes de Pareto con huecos y por eso seguimos estudiando y propusimos una nueva técnica basada en distancias euclidianas. De igual forma vamos a seleccionar a los P mejores individuos de acuerdo a la aptitud y posteriormente se les va a dar oportunidad a los individuos no dominados que quedaron descartados de volver a competir en un orden que es determinado por su aptitud de la siguiente forma. Lo que nosotros queremos en este enfoque es minimizar la distancia euclidiana a su individuo más cercano. Entonces lo que proponemos es C va a tener oportunidad de volver a competir y va a competir con su individuo más cercano, que en este caso es B, y además también bajo el mismo supuesto que el mecanismo de selección basado en hipervolumen, en el que no es bueno eliminar siempre a C o a su individuo más cercano, también vamos a utilizar un individuo aleatorio, que en este caso pues sería A. Y lo que nos preguntamos es lo siguiente, primero C compite con el individuo aleatorio, que en este caso es A. Entonces preguntamos, la distancia de A a su individuo más cercano, que en este caso es B, ¿es menor que la distancia de C que tendría su individuo más cercano, que en este caso es B? La respuesta es no y por lo tanto se pierde, porque lo que queremos es maximizar esas distancias. Posteriormente C compite con B y entonces decimos la distancia de B a su individuo más cercano, que en este caso es A, es menor a la distancia de C que tendría con respecto a su individuo más cercano, que en este caso sería A, y vemos que sí es menor, por lo tanto C va a sustituir a B. Y lo mismo pasa con el individuo D. Y bueno, con este mecanismo de selección seleccionamos a A y a D. De esta forma logramos obtener mejores resultados que con la técnica de clustering. Sin embargo, observamos que teníamos problemas cuando se resolvían problemas en los que el frente de Pareto era degenerado. Y por esta razón decidimos combinar la función de aptitud maximin con la técnica basada en hipervolumen y su propiedad de localidad que habíamos propuesto. Y bueno, trabaja exactamente igual que las técnicas anteriores. Vamos a seleccionar a los mejores individuos de acuerdo a su aptitud y posteriormente los que quedaron descartados van a poder competir, pero esta vez va a ser con respecto a la contribución al hipervolumen.
bueno, utilizando esta técnica logramos corregir las desventajas tanto de la técnica basada en clustering como de la técnica basada en distancias euclidianas. A partir de estas tres técnicas de selección pudimos proponer 4 nuevos MOEAs. El primero, MC-MOEA, utiliza Maximini Clustering. El segundo, MD-MOEA, utiliza Maximini Distancias Euclidianas. Y el tercero, MH-MOEA, utiliza Hipervolumen y Maximin. Y finalmente proponemos MAH-MOEA, que lo que hace es aproximar las contribuciones al hipervolumen. Aquí también obtuvimos resultados muy interesantes, ya que MAH-MOEA está aún más cercano que MH-MOEA. Por ejemplo, si comparamos con respecto a ISMS-MOA y ABI-SMS-MOA. Y bueno, estos son algunos resultados que obtuvimos y algunas conclusiones que pudimos observar a partir de nuestros resultados experimentales son los siguientes. La técnica basada en distancias euclidianas corrigió algunas desventajas de la técnica basada en clustering. Sin embargo, seguíamos teniendo frentes de Pareto con huecos. Posteriormente vimos que tanto MC-MOEA como MD-MOEA tienen dificultades en problemas donde el frente de Pareto es degenerado. Y un ejemplo de estos son los problemas de TLZ5 y de TLZ6. Finalmente vimos que tanto MH-MOEA como MAH-MOEA pueden corregir las desventajas de MC-MOEA y MD-MOEA. Y lo que les mencionaba, que MH-MOEA obtiene resultados muy cercanos a MH-MOEA, aunque está aproximando la contribución al hipervolumen. Y bueno, podemos concluir que los mejores MOEAs, si consideramos tanto la calidad de las soluciones como el tiempo de ejecución, es MD-MOEA y MH-MOEA. Finalmente, comparamos nuestro MD-MOEA y MAH-MOEA con respecto a MOEA-D y a SMS-MOA. Y bueno, pudimos observar que nuestros dos MOEAs logran superar a MOEA-D y obtienen resultados competitivos con respecto a SMS-MOA, pero el tiempo de ejecución es mucho menor. Conclusiones importantes de esta comparación, es lo que les mencionaba, ambos superan a MOEA-D. Creo que todo esto lo mencioné hace un momento. Y bueno, ya las conclusiones generales de este trabajo es que estudiamos diferentes mecanismos de selección para MOEAs y pudimos identificar algunas desventajas de ellas. Decidimos trabajar con el hipervolumen ya que tiene la propiedad de que es estrictamente Pareto compliant y además tiene una propiedad de localidad que es muy interesante, y aunque es costoso, ya existían varias técnicas que nos permitían aproximar la contribución al hipervolumen. Y bueno, a partir de esto propusimos dos nuevos MOEAs, ISMS-MOA y ABI-SMS-MOA. Finalmente, también estudiamos la función de aptitud Maximin y logramos proponer 4 nuevos MOEAs, MC-MOEA, MD-MOEA, MH-MOEA y MAH-MOEA. Y bueno, de acuerdo a nuestros resultados experimentales, pudimos concluir que los MOEAs que se propusieron en este trabajo son una buena alternativa para resolver problemas tanto con baja dimensionalidad, que se consideran normalmente 2 o 3 objetivos, como con alta dimensionalidad, que son 4 objetivos o más. Y bueno, otra cosa interesante es que MH-MOEA obtiene resultados con una muy buena calidad y esto se puede aplicar para varios objetivos. Además nos permite balancear la calidad con el tiempo de ejecución requerido para generarlo. Y bueno, como trabajo futuro queremos seguir estudiando técnicas de aproximación a la contribución del hipervolumen para ver si podemos mejorar el tiempo. También queremos, por ejemplo, trabajar con la ABI-SMS-MOA para que pueda trabajar con poblaciones grandes. La idea es empezar con poblaciones pequeñas y conforme van aumentando las generaciones, ir creciendo esta población y así obtener un mayor puntos de frente de Pareto óptimo. Y bueno, también estamos interesados en proponer nuevos MOEAs basados en otros indicadores, por ejemplo, el indicador de distancia generacional, el indicador delta pi y el indicador R2. En el caso de R2, algo interesante es que también cumple con la propiedad de localidad del hipervolumen. En
cual también es difícil de generar, pero nosotros, debido a lo que hemos estudiado, vemos que se puede generar un conjunto de referencia utilizando la dominancia epsilon. Y bueno, en el caso de la distancia generacional, que únicamente considera convergencia, nosotros vemos que podemos combinarla con alguna de las técnicas propuestas aquí para mejorar la distribución y de esta forma poder obtener más competitivos. Algunas contribuciones que se lograron a partir de este trabajo son las siguientes. Tenemos un artículo aceptado en una revista, un segundo artículo que ya está en la segunda ronda de revisión, y como artículos en conferencias internacionales logramos publicar los siguientes, que son 8. Y bueno, eso de mi parte es todo. Muchas gracias. Hola, Tapia. Sí, un poco enredada con todo esto, pero el MH es Maximi con el hipervolumen aproximado. ¿Sí? Y el ABI, SMS, Es el SMS MOA, ajá, utilizando nuestro mecanismo de selección basado en hipervolumen y localidad, y Ok. aparte aproximando el hipervolumen. ok, La resolución. MH no tiene la propiedad de localidad. Sí, nada más que MH MOEA utiliza como mecanismo de selección principal la aptitud Maximin. Y el hipervolumen, nuestra idea era únicamente utilizarlo para corregir las deficiencias de la función de aptitud Maximin. Entonces, por ejemplo, ahí todavía calculamos menos veces la contribución al hipervolumen que en ABI SMS MOA. ¿Y con cuál te quedaría? Yo, el que más me gustó es el MAH MOEA, porque como su mecanismo principal es el Maximin, calcula muy pocas veces la contribución al hipervolumen. Esto hace que los resultados sean muy parecidos, ya que la aproximación realmente no nos está afectando mucho, ya que solamente queremos corregir las deficiencias de Maximin con el hipervolumen, pero el mecanismo principal es Maximin. Entonces obtiene buenos resultados. Además, su costo computacional es bajo y se puede usar para solucionar problemas con 7, 8, 9 objetivos. Bueno, yo me quedaría con ese. También MD MOEA me gustó mucho, sin embargo el problema que tiene es que no puede, por ejemplo, en los problemas que tienen un frente de Pareto degenerado, por ejemplo, como solamente obtienen una línea y nuestro algoritmo lo que busca es expander, mejorar la distribución, esto hace que no converja rápido a ese frente de Pareto degenerado, a esa curva, como DTLZ5 o 6. Entonces te quedarías con Maximin, con distancia euclidiana y Maximin con el hipervolumen aproximado. Y los que están basados en el mecanismo de selección en la función, la Maximin, son menor costo que los de hipervolumen, Sí. SM. Ok. Porque sí, lo que está viendo en las tablas de que en algunos casos, en la mayoría creo que es el Maximin hipervolumen aproximado, que tiene mejor desempeño y también costo computacional. Sí, menor costo computacional. ¿Y menor costo computacional que el de distancia? No, el de distancia, el que utiliza distancias euclidianas es mucho más rápido y la única desventaja que tiene es los problemas con frentes degenerados. Por eso me quedaría con esos dos, pero sí debemos tener cuidado cuando usamos MD MOEA, si vemos que, si podemos intuir que el frente de Pareto es degenerado. Entonces podrías concluir que de entrada empezarías con MD y si tienes por ahí algunos detalles pasarías al hipervolumen aproximado. Sí. Ok. Sí, es que fue toda una mezcla. Y hay muchas tablas. Sí, muchas tablas. Y en la tesis me llamó la atención que utilizaste por ahí también uno de evolución diferencial. Ah, sí, lo que pasa es que lo ¿Por que qué razón? al inicio empezamos a trabajar con evolución diferencial y posteriormente
posteriormente, en algunas revisiones de los artículos de Congreso, lo que nos decían es que como nosotros estábamos enfocados en los mecanismos de selección, no nos convenía estar mezclando los operadores de cruce y mutación, que los dejáramos fijos. Y como por ejemplo SMSMOA utiliza los operadores de NSGA2, decidimos quedarnos con eso para que la comparación fuera más justa. Porque en sí nosotros solo trabajamos con el mecanismo de selección y queríamos comparar los mecanismos de selección. Por eso en un inicio utilizamos evolución diferencial, pero después ya no. Sí, porque la tesis aparece en una ocasión evolución diferencial y de repente surge evolución y luego desaparece en una página. Sí, bueno, y también algo interesante de por qué lo dejé es que cuando utilicé evolución diferencial y resolvió el problema ZDT2, únicamente obtenía óptimos de Pareto locales. Sin embargo, cuando usaba los operadores de mutación y cruza de NSGA2, sí obteníamos el frente, pero convergía mucho más lento. Entonces, eso significa que evolución diferencial sí acelera el proceso, pero no siempre puede ser bueno, porque hace que se pierda la diversidad mucho más rápido. Por eso dejé esa gráfica, porque sí se veían solo frentes de Pareto débiles, óptimos de Pareto débiles. Y fueron problemas hasta 7, 9. Probamos hasta 10 objetivos. En la tesis creo que sí, no sé si puse hasta 10 o puse hasta 6 o 7, porque como salían muchas tablas, ya quitamos algunos, pero en algunos de los artículos sí mostramos hasta 10 objetivos. Sí, creo que es hasta 6 en la tesis. Sí, hasta 6. Sí, mis comentarios van eso, cuando te di mis comentarios de la tesis era la evolución diferencial que brincaba por ahí en el documento, y ahorita de la conclusión de que te quedas con Maximin euclidiano y el Maximin de hipervolumen aproximado. Ok, pues felicidades por el trabajo.